Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Este tema, Aníbal, es un tema muy importante. Y en las conversaciones que hemos tenido previa a este espacio, a este programa, hemos hablado de que es necesario enfocar sus diferentes vertientes, sus diferentes componentes, para entender claramente lo que acontece. A diferencia de la intervención del 16 al 24, que fue una intervención de expansión del imperialismo, esta fue una intervención contrarrevolucionaria. Y en consecuencia, la contrarrevolución que implicaba era una contrarrevolución imperialista, bajo tutela imperialista. ¿Qué pasó al inicio? Que lo que sobresalía era la política criminal, que se inicia tan pronto se firman los acuerdos de paz negociada, con la muerte de Pichirilo, el asesinato de Pichirilo. Ahí comienza las muertes selectivas dirigidas por la CIA con los mecanismos internos del viejo ejército que ellos estaban restaurando, ¿no? Sí. En la lógica esa que tú decías de lo neocolonial. Entonces, ese tema fue un tema muy dominante, porque fue una política de exterminio. Pues mira, en una población tan pequeña como era la nuestra, un movimiento revolucionario prácticamente que se concentró en la ciudad de Santo Domingo, de una baja población, las operaciones de contrainsurgencia. Se concentró porque frenaron con la intervención el proceso que venía de adhesión de todas las provincias. Exacto. Era fácil convertir este país incluso en un laboratorio de acciones de contrainsurgencia. Todavía en el entorno de donde estaba la embajada en Gascue, norteamericana, hay unos grandes edificios, todo muy cerrado, donde estaba las oficinas de la ID, que era ese entonces, que fue la USAID después. Mampara de la Agencia Central de Inteligencia, ¿no? Pero mira lo que dice un periodista norteamericano del New York Times. El periodista se llama apellido Gall, ¿sí? Que la política de terror, que fue una barbaridad, tenía como objetivo esencial controlar los barrios, que fue la fuerza principal que derrotó a los militares en la Revolución del 65. Es decir, eliminar lo que era la base popular, claro, de los grupos más democráticos, los grupos de izquierda, para entender un poco qué pasó también con la izquierda. Esa política de terror fue a tal grado que ese señor, Norman Gall se llama, escribió, y eso se recoge en un libro de Esteban Rosario, sí. ¿Sí? Escribió en el New York Times que en 1965 había un muerto o desaparecido cada 34 horas durante todo el 65. Más de uno diario. ¿Tú te imaginas? Dice que en 1970, al final, en diciembre, el Nacional publicó una página con 186 asesinatos o desaparecidos. O sea, era una violencia de liquidación masiva de población, claro, de los barrios. Todo dirigido por la CIA, instrumentado a través de los organismos de inteligencia de las fuerzas restauradas, policía y fuerzas armadas, servicios secretos y demás. Eso dice que desvincularon la policía de lo que era para manejarla a ellos directamente con sus entrenadores, su adoctrinamiento ideológico. Anthony Ruiz fue el asesor principal, que es Dan Mitrione, el que mataron a los Tupamaros en Uruguay. Pero esa violencia, ese terror, llegó a ser tan indiscriminado que recordemos el caso de los 5 muchachos de Héctor J. Díaz. Ese era un típico acto
de terror hacia los barrios. De terror puro, eran jóvenes que iban de los 16 a los 21 años, salían del velorio de otro muchacho que había muerto en un accidente, lo apresaron, lo asesinaron y lo repartieron los cadáveres en varios puntos diferentes de la ciudad. Porque la acción terrorista selectiva tenía dos vertientes, a su vez. Una, los cuadros revolucionarios, los dirigentes, los potenciales líderes, no solo de la izquierda, de los tres troncos, MPD, PCD, Partido Comunista, 14 de junio, sino también del propio PRD y militares constitucionalistas. Ahí hay una larga cadena de asesinatos, pero al mismo tiempo el terror en los barrios. Ahí no se mataba por la militancia propiamente dicha, sino por el efecto. O sea, lo que se estaba haciendo ese terror en los barrios era eliminar la base social de las organizaciones de izquierda. Aterrorizar, meter miedo, meter terror. Ese es el principal enemigo de la libertad, es el miedo. Efectivamente, efectivamente. Volver a ese terror de Trujillo, no te meten eso, que te matan, que eso es peligroso, Claro. la madre. Entonces eso iba reduciendo la base social de apoyo progresivamente. Efectivamente. En un marco de resistencia heroica también, porque se resistía al terror, claro, y se enfrentaba al terror, claro, pero hay una política de desgaste ahí. Ahora bien, eso fue lo más abrumante y agobiante, ¿no? Porque obligaba a clandestinidad, implicaba cárceles, apresamiento. Bueno, tú eres de los que sí, tiene experiencia de esa vida exilio, en fin, todo esto. Larga clandestinidad, todo eso. Entonces, eso implicaba dedicar una serie de energía en esa vertiente. Y estaban pasando otras cosas que quizás no se le podían dar la atención debida, porque no era un programa solo de exterminio y de terror. Era un programa contrarrevolucionario con múltiples vertientes. Una de ellas era la relacionada con el tema cultural, vamos a decir, y su componente sistema educativo. Es decir, diseñar una enseñanza que fuera secuestrando la memoria histórica para las nuevas generaciones. Sí. Y lo lograron. Porque evidentemente la gente que iba saliendo de los liceos... Hoy tú vas y chequea el programa de estudios de la escuela básica y no tiene nada de historia. Claro. Los jóvenes van a la universidad y no saben de la historia reciente, o sea, de Trujillo para acá y no saben nada. Claro. Y no saben nada. Pero fíjate, lo que es una contrarrevolución diseñada, pensada, el embajador Kunming de esa época se sentaba en el Consejo de Desarrollo junto a Balaguer, donde se discutían los planes de desarrollo, para dónde iba la reconstrucción del país. Él se sentaba junto a Balaguer. Porque de hecho, el otro gobierno era el gobierno de la invasión, representado por ese señor. Entonces Balaguer manejaba algunos aspectos de la vida lo que ellos le concedían, algunos aspectos porque Balaguer estaba encargado, entiendo yo ahora, que estaba encargado de crear y montar el sistema electoral de ese juego de la democracia liberal. Todos los demás estaba ellos. Ellos tenían una gran preocupación porque en los informes de la CIA lo dicen en varios sitios del problema de la estructura de la población dominicana, que el 70% era campesino, era rural, una sociedad rural, muy pobre, un campo con características muy atrasadas, y ellos entendían que ese era un campo fértil. Y que comenzó a despertar después de abril. Sí, y que era un campo fértil para que la... En abril hay poca participación campesina, comienza a despertar después de abril, y ahí... Entonces, fíjate, se ejecuta un plan de urbanización que comienza a trasladar masivamente
campesinos hacia la ciudad hasta crear esta megametrópoli. Santo Domingo tiene 3 o 4 millones de habitantes, 500. No, pero eso también era forzado por la alta concentración de la propiedad de la tierra. Si lo piensas, ese es un cambio del tipo de población dominante en la ciudad, de una población que ya se había educado en la lucha por la libertad, antitrujillista, por una lucha, por una población predominante de personas de pensamiento más atrasado, porque venían del campo. Por falta de formación, de escolaridad. Sí, eso era. Y ahí entra la zona franca. Y entonces todo el sistema industrial de zona franca. Y parte de ese plan es la modernización del campo, el sistema el plan de creación de caminos vecinales de Balaguer, la reforma agraria, que fíjate que todos son cosas que pueden ser positivos, pero quedaban en lo que es caricatura. Claro. Porque no al final no incidían en una verdadera transformación del campo, pero vaciaron el campo de población a tal grado que a los 40 años las proporciones se invirtieron. Y mientras en el sistema educativo operaba lo siguiente: la UAS era una conquista de la lucha. Conquista de los sectores y la mantuvieron ahí, pero inmediatamente diseñan un plan de creación de universidades privadas. Sí. Que es creciente. ¿Te entiendes? Porque lo de la universidad es algo que hay que estudiarlo. Y entonces lo de la universidad se va deformando también a partir de los procesos de cooptación de las fuerzas políticas que estuvieron en abril. El PRD sale izquierdizado de abril y termina derechizado y tutelado por los Estados Unidos. Mira, el proyecto de la UAS... El PLD que se desprende del PRD termina también en esa misma forma. Ni hablar todo el tema de la recomposición del socialcristianismo con el balaguerismo, ¿no? Sí. Entonces, esa es otra vertiente. ¿Cómo actúan en lo político? Frente a los intelectuales también. Los procesos atractivos de intelectuales, de sustracción. Y abrieron la inmigración hacia Estados Unidos. Claro, la abrieron y abrieron la inmigración precisamente para sacar de aquí militares constitucionalistas, activistas de izquierda. El ensayo principal lo hicieron en San Francisco de Macorís. Entonces, es una contrarrevolución con múltiples vertientes y un componente cultural e ideológico muy fuerte. Introdujeron los medios de comunicación. Introdujeron la droga. Claro. La droga en el país surgió en los puntos que eran más calientes en la lucha antibalaguerista. Y eso tenía que ver con los barrios. Exactamente. Porque el tema del microtráfico lo desarrollaron directamente desde los mecanismos de Estados Unidos. Ciudad Nueva, que fue un bastión de esa lucha. No, y Villa Francisca, y Villa Consuelo. Y eso se expandió a Guachupita, San Francisco de Macorís. No, en San Francisco hicieron Moca, un plan piloto. A Moca, etcétera. Todo eso es parte de eso. Pero te decía que de los aportes de la izquierda, que no se valora mucho, no se menciona, de los aportes culturales, fue la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuando yo lo pienso, ese aporte es solamente comparable por su impacto social con el proyecto de este gran educador del que transformó la educación de Hostos. Tú buscas en la historia educativa y no hay nada que se pueda comparar con la transformación de la universidad. Una universidad con cogobierno universitario, con libertad de cátedra. Exacto. Eso es un proyecto que impactó de tal manera. Ahora, ese proyecto no perduró, fue degradado hasta los niveles. Pero mira, aún así todavía perdura. Es un factor sí, porque eso tú no lo puedes desmontar en 2 o 3 años. Igual que la educación ostoniana. La educación ostoniana la desmontaron al final de cuentas, pero no fue de la noche a la mañana. Otro factor fue lo siguiente:
Si tú agarras el tema de el sistema de propiedad industrial comercial de la República Dominicana, de los servicios públicos, en el momento de abril del 65, del golpe de Estado, después de el ajusticiamiento de Trujillo y el hecho de que gran parte de la propiedad de la tiranía y del tirano y su familia pasaron a ser propiedad de Estado. Sí. Propiedad, las fincas más modernas del país, los comercios más grandes, ¿no? Incluso comercio importador bajo control local, las industrias, los ingenios. Ahí hubo una política sistemática que precede la privatización propiamente neoliberal, de ir injertando la oligarquía y su lógica de apropiación de esos medios en el sistema de Estado, en los consejos de dirección, en todo esto, ¿no? Mira, hubo una época que se promovía que frente a la ineficiencia de los gerentes que venían como funcionarios del gobierno en las empresas de Estado, que se sustituyera por gerente del sector privado. Y ahí llegó Cunhard a la industria azucarera. ¿Y qué hizo Cunhard? Que la quebró, y entonces la cuota que tenía el CEA, que era el mayor emporio azucarero, Gaitán Boucher estuvo sí, ahí, Gaitán Boucher. La pasó para el CEA, para el Gulf and Western, ¿sí? Gaitán Boucher, que era un tipo vinculado a la Agencia Central de Inteligencia. De la cartonera de Jaina, pusieron ahí a un empresario que la quebró y sacó él otra cartonera. Y así en la cementera lo hicieron de también, Pidoca. En Pidoca también. En la industria de Corde, sí. en la industria azucarera hicieron esto. Entonces, con las propiedades azucareras, cómo las fueron traspasando a nuevos propietarios, a generales, a todo esto, ¿no? Era un programa que explica 60 años de dominio de derecha conservador, contrario a lo que se hubiera producido en el caso de que la fuerza de la soberanía del país, con una vocación de cambio social, hubieran mira, se hubieran desarrollado libremente. Mira, sin los esos países obstáculos que hoy crecen vigorosamente y que son los países que están donando el mundo, las principales empresas están en manos del Estado. Operan en el mercado, sí, la dejan operar en el mercado, incluso con cierta participación de inversionistas privados en cierto grado, pero el control final lo tiene el Estado. Y tiene el caso de China, tiene el caso de Rusia. China hoy se debate que sí, que no, pero nadie puede, pero se debate como la primera economía mundial. Y Rusia pasó a ser de una economía que decían, no, que como España, que como Italia, hoy es la cuarta economía mundial, superó a Alemania, superó a Japón. ¿Y qué tienen de común? Que los principales medios de producción están en manos del Estado. Y, bueno, hay otro caso, que es el caso de Vietnam, que crece aceleradamente. Sí. Bajo ese mismo modelo. Con esa combinación. Sí, con esa combinación. Y además en algunos casos elementos de propiedad social, no solo estatal. Efectivo. Pero bueno, es para indicar la transformación que produce esa contrarrevolución en sentido negativo en un periodo que ya llega a los 60 años, ¿no? Sí. Todos esos factores confluyentes, integrado, el exterminio de dirigentes, la política de asesinato, la política de terror, la expansión del capitalismo dependiente. No hemos hablado, la entrada de los bancos de Estados Unidos, entrada de nuevas multinacionales mineras, sí. Todo eso. Yo quiero saber de que este país se beneficia de que el oro hoy tenga precios récord en los mercados internacionales. Claro. El precio del oro anda por encima de los $4,000 la onza. ¿Y qué le llega al país?
que el gobierno con una crisis fiscal que no sabe cómo lo va a resolver. Sí. Entonces todo eso implica una derrota estratégica del movimiento de izquierda, transformador, democrático del país. Porque una parte ha sido sustraído y ganado hacia la derecha y otra parte ha sido mira, no podemos dejar de mencionar reducido. No podemos dejar de mencionar que una de las grandes cooptaciones que hizo el imperialismo fue la del famoso líder Francisco Peña Gómez, líder popular, que representaba los intereses. Las masas pobres se veían reflejadas en él, Sí. caso pocas veces. Terminó siendo un apaciguador de la rebeldía popular, a tal grado que declaró a Joaquín Balaguer el padre de la democracia. El PRD que estuvo en abril. Ese mismo PRD, PRD, los factores, ¿no? Que estuvo en abril, el padre de la democracia. Y lo que pasó a nivel de PLD y lo que pasa en una gran parte de las izquierdas, cómo se reducen las izquierdas. Entonces, para un proceso de recomposición de la izquierda hay que entender plenamente los factores y contrarrestarlo en un periodo más favorable que se avecina ahora, porque además todo eso en 2/3 de isla, de una isla pequeña, Sí, en el Caribe, sí, sí. en la cercanía de los Estados Unidos, después de una invasión, con todos los mecanismos que se heredan militares, CIA, MAC, AID de los Estados Unidos. Entonces, muchas veces el harakiri que hace la izquierda y las acusaciones y contraacusaciones entre ellas en cuanto a los errores. Sí, hay que ver los errores, pero hay que ver qué fue lo que pasó. Hay un programa. ¿Cuál es el factor determinante de que las cosas estén como estén? ¿Y cómo contrarrestar eso a partir de ahora? Porque el tema memoria histórica, eso hay que recuperarlo. Y aunque sea de un esfuerzo primario, reducido, pero hay que tenerlo en cuenta. La imposición de la política racista, eso también es todo un programa, ¿tú entiendes? Pero bueno, vamos a dejar esta parte ahí y pausamos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.